Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta actividad correspondientes ya a al tercer tema que nos compete dentro de esta unidad número 2. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles, como es de costumbre, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulary. Vamos a ver el tema o el subtema número 3 correspondiente a los sustantivos compuestos, cómo están estructurados, una serie de reglas gramaticales en cuanto a su uso, sus formas y su estructuración. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, escriba 10 sustantivos contables. Todo lo que podemos contar, 10 sustantivos contables. La siguiente actividad dice, escriba 10 sustantivos incontables. Todos los que son abstractos y lo que no podemos contar, obviamente están constituidos dentro de esta calificación, dentro de esta clasificación. A continuación tiene las siguientes actividades y que dice traduzca los siguientes sustantivos. Facilito, tenemos power, tenemos rice, tenemos sugar, water. Es lo que ustedes tienen que traducirle obviamente al español. La siguiente igual dice traduzca los siguientes sustantivos. Tenemos casa, planeta, planta y escuela. Eso ustedes lo traducen en esta vez al inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente actividad, para la presente semana. Recuerden que todas las actividades tienen que ser 100% escritas, tienen que ser hechas a mano. Por ende, ustedes tienen que cumplir con la rotulación de su hojita. Es obligatorio que ustedes tienen que cumplir con esta rotulación, cumpliendo con todos los datos que ustedes tienen en este esquema. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja e inmediatamente ustedes empiezan a desarrollar su tarea. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema sustantivos compuestos correspondientes a la semana número 3 de fecha 14 de octubre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 14 de octubre, la fecha límite de entregas es el 31 de octubre y la fecha de la publicación de las calificaciones de esta y las siguientes tareas obviamente será hasta el 5 de noviembre del 2024. Obviamente las que corresponden a la unidad número 2. Así es que por favor, igual, para los compañeros que están presentes, yo ya les había indicado que sus tareas correspondientes a la semana, a la unidad número 1, todas las tareas de la unidad número 1 ya se encontraban calificadas y también se encontraban subidas al respectivo apartado correspondientes a sus calificaciones. Por favor, revisen si tienen alguna inquietud, alguna novedad, se comunican conmigo para poder solventar cualquier duda que ustedes tengan. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a esta actividad, a esta tarea, vamos a empezar de inmediato el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual en función del tema correspondientes a esta semana, que son en este caso los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos, como su nombre lo indica, o su traducción al inglés, compound nouns, son aquellos que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, rainbow se traduce como arcoíris, que se forma de la suma de rain, que es lluvia, y bow, que es un arco. Existen diferentes formas para crear este tipo de sustantivos y a continuación vamos a encontrar una lista en cuanto a cómo se van formando cada uno de estos sustantivos compuestos. Y dentro de estas categorías, por ejemplo, para formar un sustantivo compuesto, se tiene que basarse en un sustantivo o se forma de la combinación de un sustantivo y también de otro sustantivo. Pueden ser de estas dos categorías. Por ejemplo, bedroom. Bedroom se traduce como cama. Este bedroom es un sustantivo compuesto y está estructurado a partir de dos sustantivos. También se puede construir sustantivos compuestos a partir de un adjetivo más un sustantivo. Eso también es otra de las características. Por ejemplo, tenemos whiteboard. White es un adjetivo, obviamente un color que se determina como adjetivo dentro de la estructura gramatical y board es un sustantivo. Los dos forman la palabra whiteboard
que se traduce al español como pizarrón. También se forman a partir de un verbo más un sustantivo. Esa es otra de las características que nosotros vamos a poder identificar. Por ejemplo, aquí tenemos driving license. Driving license es licencia para manejar. En este caso, driving es el verbo, license es el sustantivo. De estas dos estructuras, obviamente, se forma esta palabra que se traduce a español como licencia de manejar o licencia de conducir. Tenemos otra de las estructuras para formar los sustantivos compuestos o compound nouns, es la base de un sustantivo y también de un verbo, siempre en esa posición, siempre en ese orden. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura milkshake. Milkshake es una malteada. Milk corresponde a un sustantivo, shake corresponde a un verbo. Tenemos la siguiente estructura de la decomposición de un verbo compuesto. Este solo puede hacer a partir de un sustantivo y también de una preposición. Al unirse estas dos estructuras gramaticales, van a dar origen a un sustantivo compuesto. En este caso, tenemos hanger on, que es un parásito. Hanger, que corresponde a un sustantivo, on, que corresponde a una preposición. Eso en cuanto a la estructuración de este nuevo sustantivo compuesto. También se los forma a partir de una preposición más un sustantivo, siempre en ese orden. Entonces, aquí tenemos invoice. Invoice es una factura. In corresponde a la preposición, voice corresponde a un sustantivo. Los dos se fusionan y forman el sustantivo compuesto invoice, que se traduce como factura. También se forman los adjetivos compuestos a partir de un adjetivo y también de un verbo. Esas dos estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos dry cleaning. Dry cleaning es limpieza. Dry como adjetivo y el verbo cleaning. Los dos se fusionan y dan origen a este sustantivo compuesto, lo cual se traduce como limpieza. Y por último, también se forman sustantivos compuestos a partir de una preposición y de un verbo, siempre en ese orden. Y de esa manera nosotros tenemos, y justamente este sustantivo compuesto, nosotros tenemos en la mayoría de los electrodomésticos, donde nosotros le vamos a conectar la energía eléctrica. Ahí nosotros tenemos este sustantivo compuesto que es input y también otro que dice output. Input significa entrada, output significa salir. Entonces, eso en cuanto al voltaje. Entonces, siempre, especialmente en los electrodomésticos, siempre ustedes van a ver, este corresponde a qué, tanto input como output corresponden a un sustantivo compuesto dentro del inglés, dentro de estructuras gramaticales. Y así, cada uno de ellos nosotros podemos encontrar en nuestro devenir diario, en determinadas acciones, en determinados productos, nosotros vamos a encontrar cada uno de estos sustantivos compuestos. Una vez que hemos visto cómo se forman los sustantivos compuestos y cuál es la estructura de cada uno de ellos, vamos a ver un poco sobre los sustantivos contables. Como su nombre lo indica, los sustantivos contables o contable nouns son aquellos que se pueden contar. Suelen definir cosas materiales o que se pueden tocar y dividir, prácticamente lo que se puede ver. Por lo tanto, existe su forma en singular y en plural. Algunos ejemplos nosotros podemos ver, por ejemplo, animal, los animales nosotros podemos ver, podemos dividirlos, podemos contarlos. Ball, igualmente pelotas, sucede lo mismo. Country, países, igual. Door, puertas, igual los podemos contar. House, casas, igual podemos contarlos. Planet, los planetas de cuando vimos de System Solar, el sistema solar, nosotros hemos podido contar, hemos podido dividir incluso los planetas internos de los externos, por lo tanto corresponde a qué? A un sustantivo contable. Planet, planeta, sustantivo contable. Plant, las plantas igual podemos contarlas, podemos dividirlas, clasificarlas. School, escuela de igual manera. Table de igual manera. Window de igual manera. Cuando el sustantivo contable aparece en singular, es necesario que esté acompañado de un artículo indefinido o de un artículo definido. Cualquiera de los artículos, tales como nosotros ya lo hemos ido identificando y reconociendo. Por ejemplo, tenemos a,
an, que corresponde a los artículos indeterminados, de al artículo determinado y también my o this. Cualquiera de ellos pueden estar presentes siempre cuando aparezca un sustantivo contable en singular. Nota, hay que recordar que por ejemplo, el artículo a, y habíamos visto en la utilización de los artículos, se usa antes de un sustantivo que comienza con ¿qué? Que comienza con una consonante. Por ejemplo, there is a cat. Aquí tenemos el sustantivo cat. Y obviamente cat, ¿con qué letra inicia? Inicia con una consonante, con la de letter Z. Por lo tanto, el artículo, el cual debe estar acompañado en este caso, es el artículo a. Dice, there is a cat in the kitchen. Hay un gato en la cocina. Mientras que utilizamos el artículo an cuando, esto como una cápsula de recuerdo porque esto habíamos visto, mientras que ans es usado cuando el sustantivo empieza con ¿qué? Empieza con una vocal. Eso es una de las características y reglas gramaticales en cuanto a la utilización de los artículos. Entonces, en este caso del artículo indeterminado. ¿Por qué es un artículo indeterminado? Porque no determina de quién estamos hablando dentro de la oración. Yo puedo decir una casa, pero no sé si que la casa me pertenece al vecino, pertenece a algún amigo, no sé. Yo simplemente digo una casa, un perro, una chica, qué sé yo, lo que sea. Por lo tanto, estos no determinan, por eso se denominan artículos indeterminados. Dentro de esto, por ejemplo, del artículo an tenemos an apple fell of the tree, una manzana cayó del árbol, dice. En este caso, apple como sustantivo empieza con ¿qué? Empieza con una vocal, empieza con una vowel. Por lo tanto, la utilización correcta del artículo indeterminado será la forma an. Entonces, an apple está diciendo una manzana. Aquí, para hacer un pequeño recuento en cuanto al tema de los artículos que habíamos visto ya en clases anteriores. Ahora, en cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado de a, an, de, o my o this. No es necesario. Entonces, cuando el sustantivo aparece en plural, cuando estamos hablando de más de unas actividades, no es necesario colocar ningún tipo, perdón, ningún tipo de artículo. Eso es una de las reglas gramaticales importantes. Por ejemplo, there are cats in the kitchen. La misma oración que nosotros tenemos acá arriba, que dice there is a cat in the kitchen. Aquí cat está singularizado. Todo sustantivo singular debe estar acompañado de un artículo. Ahora, pero si este sustantivo está pluralizado, ya no es necesario que esté acompañado de un artículo. Por ejemplo, aquí dice directo, there are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina. No está determinando, no está afirmando, no está infiriendo directamente de qué tipo de gatos están hablando. Ahí nosotros podemos ver la utilización en cuanto a los artículos con los sustantivos. En este caso, con los sustantivos contables. ¿Por qué sustantivos contables? Porque nosotros podemos contar, los podemos dividir y podemos hacer muchas actividades. Ojo con el uso de los artículos. Los artículos se usan cuando el sustantivo está en singular, cuando estoy hablando de una sola persona. Pero cuando está pluralizado ese sustantivo, ya no es necesario que se acompañe de cualquier tipo de artículos. Simplemente van solos. Eso como una estructura, una regla gramatical. Ahora a continuación vamos a ver los sustantivos no contables o incontables. Por otro lado, los sustantivos no contables o uncontable nouns se refieren a conceptos, sustancias o ideas que no se pueden dividir. Cuando hablamos de conceptos, son ideas. Sustancias son líquidos o ideas, algo que tienen ustedes una idea que no se puede dividir, no se puede ver, que no se puede palpar. Por ejemplo, time, el tiempo, es un concepto indivisible. El tiempo nosotros no lo podemos dividir. Sin embargo, para poderlo diferenciar, para poder contar, para tener una medida, para contarlo, se ha creado, obviamente, o está constituido por sustantivos contables, tales como hours, que son horas, days, que son días, years, que son años, entre otras divisiones. Pero el time como tal está constituido como un sustantivo incontable. Vamos a ver algunos sustantivos no contables. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, tenemos currency,
Currency es una divisa. Gas es un líquido. No lo podemos dividir, no lo podemos ver. Simplemente muchas de las veces lo que podemos hacerlos es identificarlo por nuestro olfato, nada más. Information, la información tampoco podemos contar. Hay una infinidad de información. Love, el amor, por más que le diga a su enamorado, su enamorada, I love you forever, te quiero por siempre, te quiero mucho. No, el amor no se puede ni ver, ni se puede tocar, ni tampoco se puede dividir. Por lo tanto, es un sustantivo, por decirlo así, abstracto. Es un sustantivo incontable dentro de la división gramatical de inglés. Money, el dinero, igual como time, y como tal el dinero, es un sustantivo incontable. Que existan diferentes estructuras las cuales nos permiten realizar determinadas cuentas, eso es diferente. Pero el money, dinero como tal, no. Music, la música es infinita. Aparte que simplemente nos afecta a los órganos de los sentidos, entonces a través del oído nosotros podemos diferenciar la música, pero no podemos tocarla, no podemos palparla, no podemos diferenciar. Por lo tanto, music es un sustantivo incontable. Incontable. Power, de igual manera, el poder, tampoco. Rice, el arroz, pese a que nosotros lo podemos ver. ¿Cuán cantidad de arroz habrá a nivel mundial? No lo podemos contar. Está considerado como un sustantivo incontable. De igual manera, sugar, el azúcar, igual es un sustantivo incontable. Water, de igual manera, sabemos que existen las 3/4 partes de agua que están constituyendo nuestro planeta Tierra, pero igual, water como tal, no lo podemos contar. Porque obviamente si nosotros vamos a la estructura física del agua, el agua cumple un ciclo. El ciclo del agua, ya ustedes ya saben, es líquido, gaseoso y sólido. Entonces, siempre está en constante movimiento y por tanto no lo podemos contar. Entonces, por eso water está también constituido como un sustantivo incontable. Entonces, aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver algunas de las características en cuanto a los sustantivos no contables perdón, un contable nouns, que son sustantivos incontables. Hemos visto los sustantivos contables y cuándo se utiliza con artículos y cuándo no se utiliza con artículos. Y también los sustantivos compuestos, cómo se los va estructurando a partir de qué se crea un sustantivo incontable. Un sustantivo compuesto, perdón. Entonces aquí tenemos la primera estructura, se puede crear sustantivos, recuerden que se puede crear sustantivos compuestos a partir de la construcción o la unión de dos sustantivos, a partir de la unión de un adjetivo y un sustantivo, a partir de un verbo y un sustantivo, a partir de un sustantivo y un verbo, a partir de un sustantivo y una preposición, a partir de una preposición más un sustantivo, de un adjetivo más un verbo y de una preposición más un verbo. De esa manera se van creando y ustedes tienen aquí una serie de ejemplos para que ustedes puedan guiarse cómo se van estructurando cada uno de ellos. Una vez que hemos visto este tema, vamos a reforzarle un poco más y vamos a ir viendo los compound nouns o sustantivos compuestos en inglés. Vamos a ir analizando, vamos a irles viendo un poco más en cuanto a teoría de la utilización de esta estructura gramatical, que es fundamental en el desarrollo de las actividades cotidianas dentro de una conversación. Tenemos aquí los compound nouns o sustantivos compuestos en inglés. ¿Qué son los sustantivos compuestos o compound nouns? Los sustantivos compuestos en inglés, compound nouns o compounds, son la combinación de dos o más sustantivos que forman una unidad que expresa un objeto, persona o idea. Por ejemplo, credit card es una tarjeta de crédito. Bank manager es el agente de banco. Business trip es un viaje de negocios. Entonces, ustedes ahí prácticamente son como sustantivos compuestos, obviamente a partir de dos estructuras gramaticales. El segundo sustantivo o el último de la serie es el sustantivo principal o el núcleo. El primer sustantivo funciona como adjetivo, que indica el tipo o clase al que pertenece el núcleo o el primer sustantivo y responde a la pregunta de qué tipo es. Por ejemplo, tenis ball, pelota de tenis. Se trata de una pelota ball ¿de qué tipo? De tenis. Entonces, ¿qué es lo que va describiendo el sustantivo compuesto? ¿Es a base de qué tipo es? Es la pregunta principal para poderlo determinar. Por ejemplo, habíamos visto otros tipos en este caso, por ejemplo, credit card.
Entonces tenemos una tarjeta, pero tarjeta de crédito, hay tarjetas de débitos y así. Ustedes a través de los sustantivos compuestos van describiendo en base a la pregunta de qué tipo es el sustantivo del cual se está conformando el sustantivo compuesto. El primer sustantivo es un compound noun, no es un adjetivo en el sentido estricto de la palabra. Por ejemplo, big, small, pretty, ya que no califica ni describe al núcleo, sino que solamente indica el tipo o clase de a la que pertenece. Por ejemplo, television screen, pantalla de televisión, y no beautiful screen, que estaría mal. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Television screen, pantalla de televisión. Hay que tener cuidado porque el orden de los compound nouns es exactamente al revés que en el español y se debe traducir de atrás para adelante, agregando por lo general la palabra de. Por ejemplo, school teacher, maestra de escuela. Si nosotros vemos la estructura de de este sustantivo compuesto, tenemos school, que es de escuela, y luego tenemos teacher, que es profesor. Si nosotros le tradujéramos tal como está ahí, sería escuela profesor o escuela de profesor. Pero el momento de la traducción hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que hacerlo de adelante hacia atrás. Eso quiere decir que primero nosotros tenemos que leer la primera estructura, en este caso que es teacher, teacher y luego school. De esa manera se traduce como maestra de escuela, teacher, maestra ¿de dónde? School. Eso es la traducción de school teacher. Por ejemplo, birthday party, fiesta de cumpleaños. Party es fiesta y birthday cumpleaños. Por lo tanto, se lee la traducción. El momento de traducirlo es de adelante hacia atrás. Eso tienen que tener como, es recordarse siempre que como una estrategia el momento de traducir en los sustantivos compuestos. Ojo con esa estructura. Ejemplo de compound nouns en inglés, algunos de los sustantivos compuestos o más comunes en inglés son los siguientes. Por ejemplo, tenemos air conditioning, que dice aire acondicionado, ¿no es cierto? Tenemos air cut, corte de cabello. En este caso, cut es corte, air es cabello, como les había dicho. Solo en este caso tenemos esta excepción de regla. Siempre va a haber una excepción de regla en la cual prácticamente la traducción corresponde en posición a la escritura en inglés. Por ejemplo, air es aire, aconditioning, acondicionado, aire acondicionado. Pero entonces, en este caso, en el siguiente, air could, aquí hace invierte para poderlo traducir. Primero va could, que se traduce como corte, pero corte de qué? En este caso, air, que en este caso es cabello. Los cortes de cabello, air could. Tenemos snowflake, que es copo de nieve, tenemos bathroom, que es baño, tenemos headache, que es dolor de cabeza, stomach chase, dolor de estómago, beach house, casa de playa, heartbeat, latido de corazón, summer house, casa de verano, tenemos bedroom, que es un dormitorio, ice cube, cubito de hielo o cubo de hielo, igual se traduce desde adelante hacia atrás. Tenemos sunflowers, que son girasoles. Tenemos bookcase, que es una biblioteca. Ice cream portal, que es una heladería. Tenemos table tennis, que es una mesa de tenis. Igual se va traduciendo en este caso tenemos table tennis. Y obviamente se va a partir de table, que en este caso es mesa, y posteriormente tenis. Tenemos boyfriend, que en este caso es novio. Tenemos income tax con impuesto de renta, dice income tax, impuesto de renta. Tenemos stay put, que es una tetera. Tenemos business meet, que es una reunión de trabajo. En este caso, el meet que nosotros estamos teniendo sería education meet, es reunión de educación, una reunión de educación. Aquí tenemos en este caso business meeting y este meeting ustedes tienen que ya estar un poco más familiarizados porque siempre cuando se les envía, por ejemplo, los links para cada una de estas sesiones que nosotros tenemos de clase, siempre van ustedes a encontrar esta terminología meeting. En este caso tenemos business meeting, reunión de trabajo. Job description
Tarea, tenemos timetable, es un horario, ojo con esto, también timetable, obviamente como el horario que, por ejemplo, el horario de clases, ese sería un ejemplo. Tenemos car park, el estacionamiento, tenemos language course, curso de idiomas, toolbox, caja de herramientas, city center, centro de la ciudad, tenemos lunch time, hora de almuerzo, tenemos thunderstorm, tenemos tormentas eléctricas, classmate, compañero de clases, mailbox, el buzón, tenemos seafood, mariscos, coffee maker, es una cafetería y este tema incluso lo tenemos en algunos letreros a nivel nacional. Por ejemplo, a los que han tenido la oportunidad de irse, por ejemplo, a Starbucks, que estaba de moda hace un par de semanas atrás. Ahí está Coffee Maker. Coffee Maker, ¿qué es? Entonces ya saben, es una cafetería. Donde vean ese término Coffee Maker, este corresponde a qué? A un sustantivo compuesto. Tenemos Moonlight, luz de luna, Soccer Match, partido de fútbol, igual para lo que les encanta practicar este tipo de deportes, aquí ya tienen, obviamente, match corresponde a un partido. En este caso, cuando hablamos de un deporte, y o puede ser no de soccer, puede ser de tenis, puede ser de básquetbol, de lo que sea. Obviamente, soccer, en este caso tenemos soccer match, que es un partido de fútbol. Company policy es la políticas de la compañía. Company policies. Office complex es el complejo de oficinas. Suite es shared, es una sudadera. Tenemos dining room, que es un comedor. Tenemos plain nut buffer, que es mantequilla de maní. Entonces, igual, este tipo de productos, cuando vamos al supermercado, en este tipo de productos se encuentra tanto en español y por lo general también se encuentra en inglés. Tenemos peanut butter, que es mantequilla de maní. Tongue class es clases de tango. Tenemos hearing, es un aro. Police station, estación de policía, que nosotros ya habíamos visto cuando estábamos hablando de los lugares de la ciudad y habíamos visto justamente esta terminología. Take bag es una bolsita de té. Cuando nos pasan, cuando nos dan un café, tenemos el tea bag, que es o tea bag, que es una bolsita de té. English teacher, el maestro de inglés. Railroad, el ferrocarril. Toothpaste, pasta de dientes. Fire extinguisher es el extintor de fuegos. Es fire extinguisher. Obviamente, cuando hablamos de fire, estamos hablando de fuego. Una vez que se fusionan estas dos palabras, fire extinguisher es un extintor. Road accident, accidente de automóvil. TV program, programa de televisión. Fitness center es el gimnasio. School report es el informe escolar. Tenemos walking scare, que es el bastón. Tenemos front door, puerta de entrada. Shopping bag, bolsa de las compras, los que nos dan en el supermercado, nuestras bolsitas para llevar los productos, ya saben, shopping bag. Tenemos wallpaper, que es el empapelado, o lo que nosotros tenemos para nuestros teléfonos, para nuestra computadora, poner una foto, poner lo que sea, y ya saben, ese es un sustantivo compuesto, wallpaper, ese es el empapelado. Grammar relation es una lección de gramática. Sky slope es pista de esquí. Web page es una página de internet. Todo esto es una lista de sustantivos compuestos que la mayoría de ellos nosotros siempre, de una forma empírica, nosotros también le hemos estado revisando, hemos estado viendo en función de qué. En función de que prácticamente muchas de estas palabras, muchos de estos sustantivos, muchas de estas estructuras gramaticales en inglés se han nacionalizado y ustedes verán, por ejemplo, shoe store, por ejemplo, shopping, todo eso son términos extranjeros que pertenecen al idioma inglés, pero que por diferentes circunstancias se los utiliza mucho, pues, especialmente en América Latina para determinar o inferir determinados lugares. Entonces, prácticamente eso se denomina como extranjerismo. Siempre existen determinadas palabras en inglés que nosotros estamos utilizando cotidianamente. Existen compound nouns formados por elementos gramaticales, además de sustantivos. Por ejemplo, get away, que es escapada. Get corresponde al verbo. Away corresponde al adverbio. Tenemos come back, que es reparación. Come
corresponde a verbo, bag corresponde al verbo, blueberry, que son arándanos, blue, que corresponde al adjetivo, berry, que corresponde al sustantivo. Existen contextos, perdón, en inglés donde es más frecuente una construcción con la preposición of en lugar de un compound noun, por ejemplo, Encyclopedia of Humanities y no Humanities Encyclopedia. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Pues nosotros podemos ver aquí la utilización de la preposición, en este caso of, para poder determinar justamente o construir estos sustantivos compuestos. Existen además adjetivos compuestos como compound adjectives, que son la combinación de dos o más palabras que juntas forman un nuevo adjetivo. Por ejemplo, tenemos homesick, que es nostálgico, long term, que es a largo plazo, 5 years old, de 5 años de edad, y así sucesivamente. Podemos ver cualquiera de estas características y cualquiera de sus estructuras. En cuanto a las características de los compound nouns en inglés, los sustantivos compuestos en inglés, compound nouns o compounds, tienen las siguientes características. Primero, suelen formar el plural agregando simplemente una S, solo en el último sustantivo. Por ejemplo, shop windows, break hints, stain removers. Entonces ustedes pueden ver que solo en el último sustantivo se agrega una S para pluralizarlos. Esa es la característica fundamental. Se describe en su mayoría como una sola palabra, por ejemplo, weekend, dishwasher, y como dos palabras separadas como ice cream, bus stop y así sucesivamente. Puede indicar el material con el que está hecho un objeto, por ejemplo, leather, jacket, hold watch. Ahí prácticamente lo pueden determinar. Puede incluir un gerundio con la terminación ing como primer sustantivo. Por ejemplo, swimming, pool, shopping, list, y así sucesivamente. Pueden ser combinaciones de más de dos sustantivos, por ejemplo, company, credit card, business, training, program, y así sucesivamente. A pesar de incluir la palabra de en la traducción, el primer sustantivo no indica posesión, sino tipo o clase. Por ejemplo, travel agency. ¿Agencia de qué? Agencia de viajes, ¿no es cierto? Food mixer y no foods mixer. No se puede pluralizar de esa manera. Hay que tener cuidado con esa estructura. Y por último, existen casos en los que un mismo compound nouns se puede describir de tres formas diferentes. Por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente hay que tener cuidado en el contexto en el cual se va a utilizar. Por ejemplo, tenemos light, tenemos lifestyle, tenemos live style. Se puede consultar con un diccionario para la forma más estandarizada de escritura de cada compound noun, ya que no existen reglas al respecto. Prácticamente las tres formas, tanto lifestyle por separado, lifestyle, significan lo mismo. Ahora, ¿cómo no podemos nosotros utilizar la correcta? Obviamente revisando también en el diccionario, dependiendo el contexto en el cual ustedes vayan a utilizar este tipo de sustantivos compuestos. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Ya saben, si es que no se puede desarrollar la clase de esta forma que estamos actualmente, ustedes tienen que estar pendientes porque yo siempre subo las clases o trato de que las clases se suban de forma oportuna para que ustedes tengan el material necesario que puedan desarrollar sus tareas. Señores y señores. Gracias, licenciado. Buenas noches. Patricita, un gusto, que tengan una muy buena noche. Igual, Cristian, muy buenas noches. Gracias, igualmente, licenciado, buenas noches. Gracias, licenciado.